Vale. Bueno, estamos comenzando a grabar este teórico. Reitero las fechas de entrega de las respectivas tareas 1, 2 y 3 del trabajo integrador final. 30 del 5, tarea de la unidad 1, 9 del 6, tarea de la unidad 2 o tarea 2, 30 del 6, tarea 3 y 7 de julio, 7 del 7, trabajo integrador final. Estas fechas también se las van a comunicar los docentes de prácticos. Ustedes tienen que entregar las tareas por la vía del aula web en la comisión respectiva a los docentes a cargo. ¿Sí? Esa era tu pregunta, ¿no? Bueno, acá ya están tomando nota de esas fechas. Bien. Bueno, antes que nada, hay una corrección que tenemos que hacer en la pregunta 5 de la tarea de la unidad 1. Les comparto por un instante la pantalla y les señalo cuál es la corrección. Ahí se ve, ¿no? Bueno, acá, la consigna 5 enuncia las características de la forma de organización social que emerge tras ese proceso de cambio en la organización estatal, ¿no? Después de la revolución neolítica. Seguido, identifique cuáles son los dos momentos del Estado propuesto por Samaja, su fase de conformación y consolidación, desarrolle sus principales características y ubique a qué contexto histórico corresponde cada uno. Esta parte, desde seguido hasta el final, no corresponde a una tarea de la unidad 1 porque esa cuestión la vamos a desarrollar en la unidad 2. O sea, las características bien explicadas, el desarrollo de las características que sería correspondiente al pasaje de la sociedad feudal a la sociedad moderna, de la sociedad feudal a la sociedad capitalista, ese proceso de pasaje, junto con el correlato del pasaje de la teología a la ciencia, lo vamos a desarrollar y explicar como parte de la unidad 2. Y no es un contenido que se desarrolla en la unidad 1, por lo tanto, esa parte de la consigna no corresponde. Así que les pido que ignoren esa segunda parte de la consigna número 5 de la unidad 1. Sí, lo que corresponde a la pregunta 2, que es la relación entre el modo de conocer y la organización social, ahí sí, porque a grandes rasgos presentamos la relación que hay entre mito, sociedad tribal, filosofía, sociedad esclavista, teología, sociedad feudal, y ciencia positiva, sociedad moderna. Ese es el contenido. Pero desarrollar las características y caracterizar el contexto histórico propio de la ciencia positiva, de la sociedad moderna, la sociedad capitalista, es un tema de la unidad 2. Por lo tanto, no corresponde, disculpen, se nos ha deslizado en la redacción de esta consigna 5 de la tarea 1. Profesor, buenas tardes. O sea que quedaría solamente hasta el punto, enuncie las características de la forma de organización social que emerge tras ese proceso de cambio, Tal cual. la organización estatal. Tal Todo el cual, resto exactamente. lo obviamos. Bien, gracias. Obvienlo. Ahí está. Bueno, gracias. Bueno, y también voy a hacer referencia en el teórico de hoy, para que quede claro. En la clase pasada, nos ocupamos del pasaje del mito al logos, como correlato del pasaje de la sociedad tribal, o primitiva o comunal, a la sociedad estatal, al modo de organización social estatal. Y vinculado a ello, pasaje del mito al logos, desarrollamos la tesis, la afirmación de que la ciencia es una cuestión de Estado,
que el conocimiento es una cuestión de Estado y que el método es una cuestión de Estado. Justamente señalando esos dos componentes del Estado, que es el que corresponde a la sociedad civil, producción, y el que corresponde a la sociedad política, que es la validación, la legitimación de ese modo de producción y de ese modo de apropiación del excedente. Toda sociedad estatal, donde rige la propiedad privada y que está atravesada, surcada por contradicciones, antagonismos, conflictos sociales, responde a estos dos momentos o componentes del Estado. Y además, hay que evitar el equívoco porque está usado, dos momentos del Estado es una misma expresión que tiene dos significaciones distintas, cuyo equívoco hay que evitar y es responsabilidad nuestra como docentes evitar. Lo que hemos desarrollado la clase pasada es que precisamente las sociedades estatales tienen esos dos componentes, dimensiones o momentos estructurales. Uno correspondiente a la sociedad civil, que produce los medios de vida, y reproduce los medios de vida, y hay una apropiación del producto, del trabajo, como hay una apropiación de los medios de producción del trabajo, y esto se valida, se legitima a través de los mecanismos propios de la otra dimensión o del otro momento, que es el que se denomina sociedad política. Y encontramos esos dos momentos análogos al interior de la ciencia, al interior del método, que es producir conocimientos, pero no solamente producir conocimientos, sino también validar esos conocimientos, legitimar esos conocimientos. Por eso hicimos referencia y charlamos con ustedes en la clase pasada que se ha dado, puede darse, y de hecho en la historia se ha dado, el descubrimiento de conocimientos verdaderos, efectivos, que bajo ciertas condiciones políticas e ideológicas no eran validados, no eran considerados válidos o legítimos. Son dos momentos diferentes, opuestos, pero que forman dos lados o dos caras de lo mismo. Son dos lados, dos caras o dos momentos de las sociedades estatales, son dos caras y dos momentos de la ciencia y del método. Por ello es que afirmamos que la ciencia es una cuestión de Estado. Y esto vale. Y el método es una cuestión de Estado. Por eso recuerdan que hicimos esa referencia a también la analogía, cómo son las investigaciones jurídicos policiales. Se trata de descubrir quién es el culpable, pero no de cualquier manera, porque si no en el juicio eso va a quedar invalidado, no va a ser válido. Ahí están los dos componentes, o los dos momentos. Pues bien, esto vale tanto para la sociedad estatal esclavista griega, ¿no? La ciudad-estado de Atenas, o sea, la sociedad esclavista griega, la primera forma de organización social estatal, como vale para la sociedad estatal feudal. ¿Qué es lo que vale? Lo que estoy diciendo, que la ciencia es una cuestión de Estado. Y también eso vale para la sociedad moderna capitalista, que la ciencia es una cuestión de Estado. Porque tanto en una, como la segunda, como la tercera, tanto en la sociedad esclavista griega, como en la sociedad feudal, como en la sociedad moderna capitalista, en relación a la ciencia del método, se trata de producir conocimientos y de validar conocimientos. Lo que va a cambiar sociohistóricamente es las capacidades de desarrollo de la producción de conocimiento, las tecnologías para el desarrollo de conocimiento, para la producción de conocimiento, para el descubrimiento de conocimiento, y va a cambiar de modo sociohistórico las formas de validación, las formas de legitimación. Pero estos dos momentos, producción de conocimiento y validación de los conocimientos, rige tanto para un tipo de sociedad
como la otra. Esto, si no está claro, díganme, lo vuelvo a explicar. Pero ahí tenemos entonces el equívoco al que hice referencia, la posibilidad del equívoco, o la confusión a la que hice referencia hace unos minutos. Porque también hay en los textos o en las clases podemos hacer referencia a dos momentos sociohistóricos de la constitución del Estado. Uno es el Estado, el Estado esclavista, el pasaje de la sociedad tribal a la sociedad estatal, del cual nos ocupamos en el teórico pasado, y otro momento sociohistórico es el pasaje de la sociedad feudal a la sociedad capitalista, donde vamos a asistir al relevo de la teología por la ciencia positiva. Entonces ahí también está la expresión dos momentos del Estado. Pero estos son dos momentos sociohistóricos y son dos momentos sucesivos. En cambio, los otros dos momentos, aquí se referencia recién, son componentes estructurales del Estado. ¿Se entiende? Estos dos momentos sucesivos del Estado también puedes pensar como dos periodos históricos muy distintos. En cambio, los otros dos momentos como dimensiones estructurales los vamos a encontrar siempre que haya estado. Siempre que haya estado, en cualquier momento sociohistórico, en cualquier lugar que haya estado, vamos a encontrar esta necesidad, justamente porque hay conflictos por la apropiación, lucha de clase, antagonismo, no solamente la producción y la apropiación de hecho, sino la consagración de derecho, la validación de esa forma de producción y de esa forma de apropiación. Profe, ¿se me escucha? Hola. Hola. A ver si me quedó claro. O sea que podríamos decir que el primer estado es un estado que somete y el segundo estado es un estado que te da razones para que creas en él. Sí, está buena la pregunta. El primer estado de sociedad estatal esclavista te da razones para que creas en ese conocimiento. Son razones o formas de validar diferentes. La forma que el Estado, la primera organización estatal de la sociedad esclavista griega, donde surge la filosofía, la cosa es así. Como hemos dicho, se releva o se sustituye esto de las costumbres, las tradiciones, las normas tradicionales, los valores comunitarios, milenarios, por una forma jurídica de direccionar la sociedad. Leyes. Se establecen leyes, se debaten leyes, se sancionan leyes, se aplican leyes. Eso está relacionado con el desarrollo de la escritura, porque las leyes tienen que estar escritas, promulgadas, y no tiene que haber contradicción entre los diferentes niveles de leyes, las leyes fundamentales, las leyes más generales y las leyes más particulares. Tiene que haber coherencia interna entre el edificio global, el edificio jurídico. De eso se encargan los abogados. Se quieren más específicamente los constitucionalistas. Los abogados constitucionalistas los que hacen el control de constitucionalidad, o los jueces incluso, en el sentido de que una nueva norma no puede ser aprobada si entra en contradicción con una norma ya establecida. Esa es la coherencia interna. Entonces, a partir de entonces, o sea, la conformación de la sociedad estatal, se va a dar el siguiente procedimiento. Está establecida una ley, la ley rige para todos, está la categoría del universal. Cuando se sanciona esa ley vale hasta el último centímetro cuadrado del territorio. Esa es la soberanía, digamos. Y entonces, ¿cómo opera lo jurídico? ¿Cómo son los mecanismos jurídicos?
a través de un camino que va a ser importante para el conocimiento, que es el camino de la deducción. Eso es dar razón, de acuerdo a tu pregunta, Fabricio, eso es dar razón a una sanción y va a dar razón a un conocimiento. Veámonos despacito. El camino deductivo parte de lo universal a lo particular. Afirma que esto es para todos los habitantes tienen que acatar la ley que no matar. Entonces, eso vale para todos y cada uno de los integrantes. Entonces, cuando se produce un hecho de esta índole, lo que hacen los juristas, los abogados, los fiscales y los jueces es tipificar el delito. A veces se trata de un homicidio simple, un homicidio doloso, un homicidio culposo, un homicidio con dolo eventual, que depende si vos te representaste la posibilidad de matar o no, por ejemplo, que se está discutiendo en relación a la muerte del gran Diego Maradona. Si se trató de homicidio con dolo eventual o no. Eso es tipificar un delito. Entonces, en cuanto queda tipificado el delito, si es homicidio simple, por lo tanto le corresponde 25 años, o lo que fuera, si es con dolo eventual tal cosa, si es doloso, o si fue sin querer, lo mató pero sin querer, corresponde diferentes consecuencias y diferentes penas. Pero ahí hay, por lo tanto, un camino deductivo que va de lo universal a lo particular de este hecho, de este fenómeno que ocurrió. Entonces, el término medio es tipificar a qué tipo de delito responde. Según a qué tipo de delito, por lo tanto, le corresponde tal sanción, tal veredicto, y por lo tanto tal pena. Se ve el camino ahí deductivo que va de lo universal, la ley que establece algo para todos los casos típicos. Después se tarea justamente frente a un hecho concreto, tipificarlo. Y por lo tanto, una vez tipificado, le corresponde, se desprende de allí tal pena. Entonces ahí hay una razón. El Estado da una razón de por qué le corresponden 8, 25 o cadena perpetua. O por robar. Matar por robar. Entonces, eso es a lo que se refiere el texto de Samaja cuando hay una esfera especializada y funcionarios especializados y la necesidad de la producción de un conocimiento especializado que garantice esta forma de regulación social, esta forma de dirección social, esta forma de sanción social. Y en el plano del conocimiento, o sea, en el plano de la ciencia, en el campo de la ciencia, vamos a encontrar que también hay dos caminos. Vos podés conocer algo por inducción, o sea, que vas de lo particular a lo universal, o sea, si tenés esa experiencia, conoces un cierto objeto, un cierto rasgo, otra experiencia con el mismo objeto, aparece el mismo rasgo, entonces tendés a generalizar, produces un conocimiento por generalización. Es un camino inductivo, que es un mismo aspecto o una misma propiedad se presenta en diferentes experiencias con el mismo objeto. Por ejemplo, veo este pato y es amarillo, al otro día me invitan al zoológico, veo patos y que son amarillos, más tarde me voy de viaje, veo patos y que son amarillos, entonces el espíritu o la intelección humana tiende naturalmente a generalizar que todos los patos son amarillos. Eso es un camino inductivo que va de lo particular, mi experiencia con este pato que estoy mirando, a lo general. Y a propósito uso este ejemplo para marcar el punto débil. Evidentemente nunca me encontré con un pato negro, entonces generalizo. Esto es importante, lo vamos a retomar en la unidad 2. Este camino se llama inducción, por inducción, que va de lo particular a lo general. Y el otro camino, se llama inferencia inductiva. Inferencia es camino para producir conocimiento.
Y la otra inferencia o camino se llama deducción, y es a la que hice referencia en el campo jurídico. Entonces, Platón, Aristóteles y los grandes filósofos de la antigüedad, lo que van a hacer es establecer afirmaciones de conocimiento válido para todos los objetos o los entes de un mismo tipo. La idea universal de justicia, la idea universal de belleza. Gracias, por decir que se va a cortar. Vamos entonces, finalizamos esta parte y nos enganchamos a continuación. Retomo esto de